Pues buenas noches, hermanos y hermanas. Qué lindo es estar aquí con ustedes. Qué hermoso es saber que nuestro Dios, la palabra de Dios, aquí está con nosotros y Él es el cual nos va a enseñar. Vengan conmigo a 2 de Crónicas 35. 2 de Crónicas, capítulo 35. Vamos a ver la segunda parte de la vida de Josías, quien el Señor sana. Él es el rey que, podemos decir, el último rey de Judá, de todo Israel en estos días, que fue uno que fue tan hermoso para el Señor, muy bueno que era, y va a celebrar la Pascua aquí en estos días. Sabemos en el año como 614 a.C., en el 18 año de su reino, que tenía 26 años. En estos días miramos este capítulo. Pues 2 de Crónicas 35, vamos a leer el versículo 1 y después vamos a empezar en oración. 2 de Crónicas 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por todo que nos has enseñado, Señor. Todo lo que vas a enseñar ahora, Señor. Gracias por todo, Jesús. Sabemos que hermoso es estos días de este rey Josías, Señor, las cosas que ahí sucedieron, ahí en Jerusalén, Señor, la capital de Judá en estos días, Señor. En el año 614 a.C. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a dar, Señor. Ahora, guíanos en tu verdad. Enséñanos, Señor. Que nos des ahora, Señor, entendimiento, sabiduría de usted. Que nos des también el deseo para escuchar tu palabra, para recibirla, para entender. Y aquí, Señor, estamos dispuestos para estar atentos y escuchar lo que tú tienes para nosotros individualmente. Oh Señor Jesús, qué bueno eres, derramar tu espíritu en nuestros corazones y abrir, Señor, nuestros corazones para la palabra que tienes para nosotros ahora. Qué hermoso eres, Señor, tú eres el verbo de Dios. Háblanos ahora, nuestro Señor, nuestro buen pastor, nuestro maestro. Háblanos ahora. Y todo para la gloria del Padre, el Espíritu Santo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 2 de Crónicas 35, y como miramos, esto es la segunda parte, capítulo 34, también miramos anterior, que fue también hablando de la vida de Josías, rey de Judá, que empezó su reino a 8 años. Pero ya llegando en 35, vamos a ver que fue el año 18 de su reino, en cual tenía como 26 años. Y su reino fue de 640 a.C. hasta 609, en cual vamos a ver también su fin también en el año 609. Pero ahora nos encontramos en el 18 año, edad de 26, en el año 614 más o menos. Segunda de Crónicas 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y eso fue la fecha en la ley de Moisés también. Y aquí podemos ver que todo está de acuerdo con la palabra del Señor. También como miramos anterior en capítulo 34, que encontraron la ley de Moisés. Y qué hermoso era también que el rey también habló las palabras a todo el pueblo. Él leyó la palabra del Señor ahí enfrente de todos. Y por el decreto que ahí estaba en Éxodo 12, podemos decir, aquí hicieron esta Pascua. Pero el nombre de Josías, que es traducido, la definición es Yahvé ha sanado, también es su nombre. Y como miramos la Pascua que está en Éxodo 12 y 13 que hemos mirado anterior, que fue esa noche, que fue cuando ahí Israel salió de Egipto. Sabemos cómo fue el decreto.
fue establecido en los días de Moisés que todos iban a tomar un cordero y ahí iban a poner la sangre en el poste dintel de la puerta y ahí iba a entrar por la noche, iba a venir el ángel del Señor, iba a destruir a los que no tenían esa sangre. Y todo es representante a la Pascua del Señor Jesús. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, vengan conmigo, 1 de Corintios, capítulo 5. En donde dice, y empezamos en versículo 6, donde dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura. Y esto es la semana sin panes con levadura también. Vamos a ver que él celebró también. ¿Y qué quiere significar la levadura? Simplemente podemos decir, es algo simbólico del pecado. Y como miramos en Éxodo 12 anterior, que ahí todos en su propia casa tenían que quitar toda levadura. Tenían que sacar todas las cosas cerca de levadura en las casas. Y es simbólico como el pecado, porque muy lindo es cuando queremos entregarnos al Señor. El ministerio, nacer de nuevo, todo empieza en nosotros. En el corazón creemos para ser justificado y la salvación viene por nuestros labios para ser salvos. Y importante es, la creencia empieza en el corazón. Pero también, como la palabra dice, panes sin levadura era la preparación para quitar el pecado de cada hogar. También, ¿en dónde empieza el ministerio? En los hogares. Como dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor, a Jehová, Yahvé, y todo empieza en el hogar. Por eso cuando miramos el versículo 7 de 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois. Y eso habla significativamente del pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros ahí en la cruz de Calvario. Ahí fue, ahora sabemos, consumado es, la obra se acabó y Él fue sacrificado por nosotros. Todo lo que miramos en la Pascua esta noche, en los días de Josías, lo que Moisés ahí, el Señor le dio en Éxodo 12, todo habla del Señor Jesús y todo se cumplió con el Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, hablando del pecado, hablando del corazón malo, la malicia interior y la maldad. Qué lindo es que dice en 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso es nacer de nuevo, eso es ser santificado por el Espíritu Santo, el proceso que el Señor hace cada día, que somos transformados en su imagen día tras día, momento tras momento, pero eso es panes sin levadura, limpiando, quitando lo que no agrada al Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros corazones. Pero qué lindo es de sinceridad y de verdad, ser sincero, y eso es honesto, que somos pecadores. Todos somos pecadores y todos tenemos que confesar nuestros pecados. Todos tenemos que confesarlo. Y qué lindo es cuando confesamos, porque el Señor es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Pero de sinceridad y de verdad, porque el Señor es la verdad.
Regresen a 2 Crónicas 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y sabemos que esto es en nuestro calendario como abril, unas veces a marzo, pero ahí en el calendario de los hebreos, ahí comenzó el 14 del mes primero. 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y aquí miramos que puso los sacerdotes en sus oficios, y vamos a ver los oficios, ahí también las alabanzas, los sacrificios, ahí los porteros, pero los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y ahí como miramos los sacerdotes en sus oficios, versículo 3, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y ahí miramos el oficio de los sacerdotes y los levitas primero. Vengan conmigo a 1 Crónicas 6. 1 Crónicas capítulo 6, cuando miramos ahí cerca del linaje de los levitas, en donde miramos ahí los primeros 3 versículos. 1 Crónicas 6, 1 a 3, dice: los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Leví, que fue uno de los hijos, el tercer hijo de Israel, Jacobo, de la esposa Lea. Los hijos de Leví habían 3, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, que era el segundo, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, miramos Aarón, Moisés y María. Ahí está el linaje de Aarón y Moisés, su hermano. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eliezer y Itamar. Esto es el linaje de los sacerdotes, los que ofrecen los sacrificios. Recuerden que habían diferentes ministerios para los otros, Merari y Gersón, pero Coat, en donde viene Aarón y Moisés, ellos específicamente eran para dar los sacrificios. Y todo concuerda con la palabra de Dios. Regresando, 2 Crónicas 35, 2 y 3. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned en el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargues más sobre los hombros. Ahora, servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y aquí la preparación para esta Pascua. Primero, en versículo 3, dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel. Ahí estaban encargados los levitas para enseñar, porque ellos tenían la palabra de Dios. Sabemos que ahora nosotros, como cristianos, que tenemos la palabra de Dios ahí en nuestras manos esta noche. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, la palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a su luz admirable. Pues nosotros somos ese sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes, que es lo que es excelente moralmente, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros todos tenemos ese privilegio para anunciar, como los sacerdotes tenían en estos días. Nosotros somos ese sacerdocio real en Cristo Jesús. Todos tenemos. Y qué lindo es anunciar cómo estábamos en las tinieblas, ahora en esa luz admirable, quien es Cristo Jesús. Y ahí miramos tan lindo que
los levitas que enseñaban a todo Israel. Y qué lindo es enseñar la palabra de Dios. Qué lindo es hablar las buenas nuevas, las riquezas de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso es. Y que estaban dedicados a Jehová. Y eso es tan importante, que estaban dedicados a Jehová. Y eso es que estaban entregados a la voluntad de Dios. Cuando miramos esto tan lindo que dice que ellos ahí estaban entregados a la palabra de Dios, dedicados para hacer su voluntad. En esta manera, ahí enseñando la palabra de Dios, entregados para hacer la voluntad de Dios. Me recuerdo como el Señor también habló en Juan capítulo 21, cuando el Señor le habló a Pedro, antes que le dijo cerca de las ovejas: apacentad mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuando le dijo. Pero muy lindo, antes de todo, miramos que Él le dijo esto muy lindo. En versículo 15 de Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo: apacenta mis corderos, apacienta mis corderos. Y esa es la pregunta: ¿me amas más que estos? Y eso es, podemos decir, cualquier cosa que ponemos quizás enfrente del Señor. Y aquí, como miramos en 2 Crónicas 35:3, que estaban dedicados a Jehová, enseñando la palabra, y que estaban dedicados, que el Señor era primero. Y Josías les dice poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es decir, también que no estaba ahí el arca en el templo. No estaba ahí, y es muy interesante porque sabemos en 2 de Reyes 21, también en los días de su abuelo Manases, 2 de Reyes 21:7, que Manases lo que hizo, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Manasés, en 2 de Reyes 21:7, que es el abuelo de Josías, puso una imagen de Acera, la reina de los cielos, que él había hecho en la casa de Jehová. Pues aquí miramos que él dice poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargues más sobre los hombros. Ponla ahí. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. El mandamiento a los sacerdotes, los levitas. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenó David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. En 2 de Crónicas 8 miramos esas cosas, cuando ordenaron sus lugares y sus oficios. Todo fue concuerda con la ley de Moisés y Salomón y David, sus padres. 5. Estar en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo. Pues quédense ahí en el santuario. Y eso vamos a ver en un momento también. Quédense en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Quédense en sus postes, en su oficio. Y qué lindo es, y vamos a ver más esto. 6. Sacrificar luego la Pascua.
Y después de santificaros, preparad a vosotros, hermanos, para que hagan conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. Todo conforme a la palabra en la ley de Moisés. Sacrificar luego la Pascua. 7. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos, de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes. Todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, hablando del pueblo. Esto de la hacienda del rey, de su propiedad misma, él lo hizo. Igual como su bisabuelo Ezequías fue tan generoso también, aquí Josías de la misma manera es generoso con el pueblo. Todo lo que él tenía lo ofreció para el Señor y para el pueblo. 8. También sus príncipes dieron con liberalidad voluntariamente al pueblo y a los sacerdotes y levitas, los príncipes. Hilcías, Zacarías, también Hilcías que fue el sumo sacerdote, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. La voluntad, liberalidad que es voluntariamente, con todo corazón, la generosidad de Josías y los príncipes, los sacerdotes. Todo esto para los levitas, para el trabajo que iban a hacer, trayendo todas esas cosas. 9. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josafat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y ahí todos en sus turnos, sus portes, en sus lugares, en sus puestos, como miramos. Todos ahí los levitas en sus lugares, conforme al mandamiento del rey. 11. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, todo conforme lo que está escrito en el libro de Moisés. 13. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos, en sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Y eso era esta fiesta tan hermosa. Y eso era para el pueblo todos estos animales para sacrificar, Josías y los príncipes, los sacerdotes, para los levitas que estaban trabajando y para el pueblo, rápidamente, que esto hicieron en una forma tan grande. Es decir, que la gente que estaba ahí, unos dicen que era más de 150,000 personas, o quizás hombres de familia, y ahí estaban, pero no tenían que traer ellos mismos los sacrificios, ellos los tenían. Josías, generosamente, con liberalidad, voluntariamente, ahí estaba todo. Por eso fue rápido. 14. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes
hijos de Aarón, ahí miramos, los hijos de Aarón, de Coat, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos, de las costuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Ahí estaban trabajando unidos todos. Y eso está lindo, miramos cómo trabajan ahí, porque ahí estaban trabajando hasta la noche los hijos de Leví. Pero los demás estaban trabajando para ellos, trayéndole alimentos para que puedan seguir adelante. Asimismo, los cantores, 15 hijos de Asaf, estaban en su puesto. Ahí miramos las alabanzas también. Ahí estaban conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutun, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta. Y miren qué dice. Y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos los alimentos. Y eso es algo tan hermoso, como estaban trabajando todos unidos en esta obra. Hay personas como los levitas a las puertas que tenían que quedarse allí, pero no tenían que salir para tomar alimento. Los demás traían el alimento a ellos. Me recuerdo también, y guarden su lugar aquí, en Efesios capítulo 4. Vengan a Efesios capítulo 4. Después de Galatas, Efesios 4. Mira qué dice aquí. Empezamos en versículo 11 de Efesios 4. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es, el Señor constituyó, Él ordenó y preparó esto. Hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo para el fin de perfeccionar, y eso es para ocupar, para poner en orden la iglesia de Dios, para equipar a cada uno, los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación es para que pueda crecer. Amén. Para que pueda crecer fuerte. La única manera que podemos ser fuertes como hermanos y hermanas, si estamos ayudando, y eso es haciendo nuestra parte todos. Y eso es lo que vamos a ver, que estamos mirando en 2 de Crónicas 35. Qué lindo fue que los que estaban en las puertas no tenían que salir, se quedaban ahí porque los demás tenían y les servían. Ellos estaban ahí en sus puertas sirviendo. Eso era su ministerio. Asaf y los demás, Jedutun también, Emán, eran cantores. Habían unos que cantaban, otros enseñaban, otros hacían los holocaustos, y otros ahí de los levitas hacían la comida, preparando las ofrendas y trayendo alimento a los demás. Pero aquí, para perfeccionar, para equipar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es el propósito de la iglesia hoy, hermanos. Una persona no puede hacer todo.
o todo. Y eso es evidente que el Señor nunca tenía esto en su mente. Es una unidad, una comunidad, un cuerpo que tiene muchos miembros, como un cuerpo que tiene 2 brazos, 2 piernas, dedos, y ahí todos unidos. Esto es el cuerpo que está edificándose uno mismo en amor, como vamos a ver. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es muchos errores que miramos hoy. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ahí mira, que se ayudan mutuamente. Y eso es lo que miramos esta noche. Los levitas ahí estaban ayudando. Los que estaban haciendo los sacrificios, los que estaban a las puertas iguales. No había acepción de personas. Estaban ayudando a todos. Amén. Y eso es ayudando mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Regresen. Y eso es lo que miramos esta noche. 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Sus hermanos levitas preparaban para ellos, ayudándose unos a otros. Y qué lindo es las cosas que el Señor ordena, que ordenó la unidad para el crecimiento del cuerpo, para que todos podamos crecer unidos, para que seamos ahí unidos en qué es la cabeza, que es Cristo Jesús. Él es la cabeza, no un hombre, no un pastor, nomás el buen pastor quien es Cristo. Nosotros todos hermanos somos, pero hay un crecimiento que el Señor desea, que seamos equipados, poniendo nuestra fe en Cristo y solo en Cristo, que todos podemos crecer en esa unidad. Amén. Amén. Seguimos, hermanos. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Panes sin levadura, como hablamos de eso anterior, ¿verdad? De nuevo, es levadura, es simbólico de pecado. Y en esos 7 días sin panes de levadura, tenía que preparar la casa, quitar la levadura, quitar en los hogares por 7 días esta fiesta, porque el Señor era el único que tenía que recibir la alabanza y la gloria. Pero en cada hogar, en cada casa, en cada persona, Él dice, sed santo como yo soy santo en toda manera de vivir. Y eso no solamente se escucha en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Primero de Pedro, capítulo 1, Pedro habló estas palabras también, como dice en 13 y adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y qué hermoso es en este día, ¿verdad?
Seguimos, versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Aquí miramos hablando de Samuel aquí. En los días de Samuel es como 400 años antes de los días que miramos aquí en Josías. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, y ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey de Josías, con los sacerdotes y levitas, en esta manera, y todo Judá e Israel también, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esto fue muy distinto, muy diferente. Y eso es algo tan digno que miramos. Desde los días de Samuel es comparado. Los días de Samuel también es 1100 antes de Cristo a 1015 antes de Cristo, 400 años antes. Pero sabemos que incluye también el rey David y Salomón también, Ezequías también, su bisabuelo de Josías. No fue en esta manera, específicamente con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, y los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. 19. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, cuando tenía 26 años. Joven que era, ¿verdad? Pues empezó de 8 años, pero qué tan hermoso miramos estas cosas. 26 años tenía. 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carmesis, junto al Eufrates, y salió Josías contra él. Ahora vamos adelante al año 609, que fue el último año del reinado de Josías. En este versículo 20 vamos adelante, ¿verdad? Como 5 años, 7 años adelante, y miramos Necao, rey de Egipto, que empezó su reino en 609. Y en esta manera, cuando empezó, fue a hacer guerra en Carquemis, es con los de Asiria. Y eso es Carquemis, que es como 380 millas norte de Jerusalén, más o menos, junto al Eufrates. Pero salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Eso es el rey Necao de Egipto, dice, cerca de Asiria. Recuerden que Israel y Judá estaban en medio. Egipto al sur, Asiria al norte. Y no sabemos en detalles por qué fue a pelear Josías, pero en un momento vamos a ver algo que es revelado por la palabra del Señor. Pero no hay detalles por qué él fue. Quizás unos dicen, los comentarios dicen que quizás él miró que la alianza iba a venir contra él, la alianza de Egipto o de Asiria o Babilonia, cualquier, iba a venir contra él. Y quería parar esa alianza, quizás. Y quería ponerse en medio. Pero ahí miramos lo que dice Necao. ¿Qué tengo yo contigo, Josías, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Ahora Necao, rey de Egipto, dice que Dios le dijo que lo haga rápido, que me apresure. Deja de oponerte a Dios.
El rey de Egipto le dice a Josías: deja de oponerte a Dios, ¿quién está conmigo? Dice el rey de Egipto. No sea que Él te destruya. Hablando de Dios. Quizás por esa razón salió más Josías, más determinado para ir. Puede ser por esa carta también. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no entendió a las palabras de Negao. Mira qué dice, que eran de la boca de Dios. Esto venía por Dios. Sabemos que unas veces podemos ver claramente que Josías pensó, esto no viene de Dios. Este gentil, este de Egipto, ¿cómo puede hablar las palabras de Dios? Pero también el Señor habla a cualquier persona. Pero esto era, como dice, de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, que también es en el Nuevo Testamento Armagedón. Megiddo ahí, al norte de Israel. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquí el carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén. Esto es como 60 a 65 millas. Megiddo al norte de Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y dicen 25, y Jeremías echó en memoria de Josías, también dice la palabra en 25. Aquí cuando llegamos, miramos la muerte de Josías. Y podemos decir, pues, ¿qué razón era por qué él fue? ¿Por qué tenía que ir? Esto causó una lamentación grande en Judá, en Jerusalén. Muy grande. Que también sabemos que en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 12, habla de esto también, esta lamentación. Y vengan conmigo a Zacarías capítulo 12. Zacarías, el segundo libro al fin del Antiguo Testamento, en donde miramos Mateo a la izquierda, miramos Malaquías y después Zacarías 12. Miramos como dice en versículos 10 y 11, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando de la cruz. Y oraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadeimón en el valle de Megiddo, el día que murió Josías. Y esto en comparación como Israel en esos días, hablando simplemente de la segunda venida también. Hablando que Él va a derramar el Señor sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y van a mirar a quien traspasaron, al Señor. Y ahí llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflija por el primogénito. Pero en comparación, en aquel día habrá gran llanto
en Jerusalén, como el llanto de Adradismón en el valle de Megiddo. Y eso es la lamentación que miramos aquí de Jeremías también. Jeremías echó la memoria de Josías. Y eso fue también en Jeremías 22. Ahí adelante, Jeremías 22, ahí miramos esto también. En versículo 10, donde dice, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació también. Todo eso hablaba de Josías de ese día también. Pero en capítulo 35, regresando al capítulo 34, mira que miramos aquí. En versículo 28, sabemos que cuando Hulda, la profetisa, habló las palabras, la respuesta del Señor a Josías. Regresamos al versículo 26 del capítulo 34, segunda de Crónicas 34, 26, donde dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. La profetisa Hulda le respondió, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro, miren, en paz. Y sus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y esa es la razón por qué murió. El Señor trabajó en su corazón para llevarlo a Megiddo. Porque ahí en el año 609 a.C., ya venía tan pronto, unos meses, Nabucodonosor. Sabemos que Egipto ahí era más poderoso de Asiria. Y Asiria que estaba cayendo en fuerza, ¿quién estaba subiendo? Babilonia. Y ahí vino Babilonia en unos meses. Y empezó el primer de 3 sitios en Jerusalén. En 609 a 608 empezó el primer sitio o invadió Nabucodonosor a Jerusalén. La primera de 3. La segunda era en 597, la tercera en 588 a 586, 18 meses después. Ahí fue completamente destruida Jerusalén. En el año 586, en julio 18, es conocido la fecha que ahí fue destruida la tercera invasión, sitio de Nabucodonosor. Pero ya venía la primera. Es como el Señor lo quitó, como prometió. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y el Señor mismo lo quitó. Unos dicen que si puede ser que esto fue la única rebelión o desobediencia de Josías en su vida. Que era un hombre fiel. Ahora no perfecto, pero era fiel al Señor. Como ninguno, de todo corazón, toda alma.
todo amor para el Señor. Pero unos dicen que quizás eso fue su único gran pecado que hizo, desobediencia. Pero cuando miramos esto, que el Señor tenía su mano sobre todo, lo iba a quitar, porque ya venía Nabucodonosor. Regresando a lo último, 25, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras, hombres y mujeres, recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Es dicho que también, más de 200 años después, aún tenían esta lamentación. Y los tomaron por norma para endechar en Israel. Era algo normal, las cuales están inscritas en el libro de Lamentos. 26. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escritos en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y posteros, he aquí están inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Qué hermoso eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, para hablar con nosotros, Señor. A nosotros, en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras almas. Para hablar las cosas que tienes para cada uno de nosotros. Oh, Señor, que seamos, Señor, ese cuerpo, esa iglesia tuya, Señor, que te está agradando, Señor. Que seamos unidos perfecto en tu amor, Señor Jesús. Y gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Y todo lo pedimos en tu nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos hoy y siempre, Señor, en tus pasos, en tus caminos, porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti, Señor. Tú eres el único Salvador, porque no hay otro nombre dado a la humanidad que pueda salvar, sino el nombre de Jesús. Amén. Y que nuestra fe esté en Jesús, en ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el único Salvador. Gracias, Señor, que nos des sueños hermosos, Señor, descanso, Señor, esta semana, que nos muestres más de ti, Señor, que nos guíes más cercano con usted, caminando contigo cada momento, mano a mano, Señor, escuchando de ti cara a cara, recibiendo de ti por tu Espíritu Santo, poniéndolo en nuestros corazones, por la convicción de tu Espíritu, guiándonos cada momento, que nos des palabras para hablar, Señor, las virtudes, Señor, las cosas hermosas, las alabanzas, las buenas nuevas en Cristo Jesús. Que nos des, Señor, todo perfecto para agradarte, las alabanzas de nuestros labios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy y siempre te pedimos que nos guíes, Señor, siempre hasta el día que estaremos con usted, afuera de este cuerpo y en tu presencia. Y en tu nombre, Jesús, pedimos todo esto.